Saludos a todos y todas. El tema de hoy son los circuitos económicos solidarios, en que hacemos la transición de la economía capitalista a una economía solidaria de liberación. En este argumento vamos a trabajar algo más concreto, los pasos que se pueden dar para organizar efectivamente un circuito económico solidario. Claro que podem haver diferentes formas de circuitos e diferentes métodos de sua concreção. O que veremos aqui é esta metodologia com alguns passos que vão desde a análise de los flujos econômicos até o processo mesmo de auto-organização da comunidade com sua autogestão e sua forma legal, passando por todas as etapas necessárias para organizar um circuito. Muy bien. Entonces, un circuito económico solidario, ¿qué es? Es una organización de economía solidaria en una perspectiva liberadora, porque si no tuviera esta visión liberadora, se convertirá en un mero mercado. Un mercado es un lugar, la gente donde compra y vende cosas. Un circuito económico solidario es expresión de una comunidad económica que tiene excedentes realizados que van a un fondo económico que permite a la comunidad decidir por acciones conjuntas para desarrollar fuerzas productivas, para liberar fuerzas productivas, para hacer donación, para hacer acciones comunitarias, o sea, hay un fondo colectivo. Y este fondo colectivo es generado con las actividades económicas que son practicadas en el propio circuito. Entonces, el objetivo primero es proveer medios requeridos al buen vivir de las personas, conectando el consumo, intercambio, producción y crédito. El punto dos es liberar las fuerzas económicas de producción, de intercambio y crédito, porque si el fondo es usado solamente para la gente hacer una fiesta, entonces esto no avanza en una lógica de transformación de la sociedad. Es necesario haber una inversión de estos valores de manera estratégicamente planeada para que se pueda asegurar a todas las personas los medios necesarios para realizar sus libertades públicas y personales ejercidas de modo ético. Es claro que hacer fiestas también es muy bueno, se debe hacer un circuito, pero hay que tener una visión estratégica de liberar las fuerzas económicas, ¿no? Realizar el principio que dice de cada cual segundo su capacidad y a cada cual segundo su necesidad para el bien vivir de todos. Entonces, esto es la lógica. Es de asegurar que toda la gente tenga acceso a los medios económicos que necesita y que cada cual pueda colaborar segundo su capacidad, asegurando el buen vivir de todas las personas. Y con esto organizar otros modos de producir, otros sistemas de intercambio y crédito y otras formaciones sociales que son postcapitalistas. ¿Por qué? Porque el capital no es lo que decide el modo de organizar la economía en este caso. El criterio es el buen vivir de las personas, no es la acumulación de ganancias, sino la satisfacción de las necesidades de la gente, centradas en la autogestión de la comunidad, donde todos pueden decir su palabra, participar de la decisión, consolidadas como un poder popular que tiene un proyecto de sociedad, de construir otros modos de producción, otros sistemas de intercambio y crédito, otra formación social. Entonces, hay diferentes modos de organizar y operacionalizar los circuitos y aquí vamos a ver uno de ellos. En general, todos ellos tendrán que pasar por estas cosas, ¿no? De un modo o de otro, no tienen cómo escapar de esto. Un primer punto es hacer un mapeo y un diagnóstico. ¿Un mapeo de qué? De las necesidades que las personas tienen en la comunidad. Estas necesidades pueden ser tanto relacionales quanto necesidades materiales. Necesidades relacionales, aquí entendemos la necesidad que todo ser humano tiene de interacción con otros seres humanos. Necesidades emocionales, cognitivas, afecto, amor, amistad, respeto, escucha, cuidado, que tienen que ver con nuestro ser humano, con dignidad, en su relación de proximidad con otros seres humanos. Entonces, un circuito tiene que llevar esto en cuenta.
Esto es una necesidad de la vida humana y tenemos que encontrar medios de asegurar espacios de amistad, espacios de encuentro, donde la gente pueda expandir, ¿no?, su buen vivir en esta relación persona a persona en las comunidades humanas. Por otra parte, tenemos necesidades materiales, que son suplidas con bienes y servicios. Son necesidades que se refieren a tener en cantidad, regularidad, calidad y dignidad todo lo que sea requerido para el buen vivir de cada cual. Entonces, aquí tenemos que ver ahora los modos de apropiación de esto. ¿Por qué? Porque estos medios materiales que necesitamos para atender nuestras necesidades pueden ser agrupados después que hacemos este mapeo, cada cual, ¿no?, hace un análisis de todo lo que necesita en su vida, lo que quiere, lo que precisa. Entonces, se comunitariamente analiza cómo es que se puede agrupar todo esto para mejor atender a todos. Algunas cosas tiene que haber una apropiación personal. Son productos de consumo personal, alimentos, bebidas, medicinas, productos de higiene, ropas, ¿sí? Cada cual necesita lo suyo, no hay como si uno come, otro no va a comer la comida que este comió. Si uno está con una jaqueta, otro no podrá estar con la misma. Entonces, es una apropiación personal. Y hay que tener una solución para que cada cual tenga aquello que es necesario, que solamente se puede atender de esta manera. Por otra parte, hay muchas necesidades que se pueden atender con una apropiación asociativa, una apropiación compartida, y que no necesariamente cada cual tiene que tener una cosa. Por ejemplo, en un hogar, sí, tenemos una mesa, una estufa, una heladera que son apropiados por toda la familia, no es que necesita una para cada uno. Del mismo modo, en una comunidad puedes tener un club, canchas deportivas, una pista de danza, piscina, lo que fuera, que atende a una comunidad toda, ¿no? ¿Cómo uno podría jugar fútbol solo? No se puede. Hay siempre que haber una apropiación colectiva, porque si no ocurre colectivamente, tampoco se podría realizar un juego. Entonces, aquí es una otra modalidad de apropiación. Y también hay cosas que es de apropiación pública. Entonces, por ejemplo, servicios de salud, educación, las calles, las plazas, los parques, guarderías, ¿sí?, las escuelas y una serie de otros equipos que pueden ser asegurados de modo estatal o no estatal, porque público no significa necesariamente estatal. Puede haber un público no estatal. La comunidad de un circuito económico solidario con su fondo puede prestar un servicio que atiende a todos los asociados, pero también a otras personas de la comunidad, mapeando quién sean las personas que más necesitan y ofrecer a ellas, prestar a ellas un servicio, ¿sí? Que en este caso es público, pero no es estatal. Entonces tenemos tres posibilidades de apropiación: personal, asociativa y pública. Y es importante que se vea cada cual cuáles las diferentes posibilidades de satisfacción de sus necesidades, porque lo que importa en último caso es que nuestras necesidades estén satisfechas, ¿no? Los modos de obtención. Aquí también es importante aclarar que aquello que utilizamos para atender nuestras necesidades, hay diferentes maneras de apropiarse, de obtenerse, ¿no? Una de ellas es comprar, vender. Tanto puede ser en el mercado capitalista, cuando se compra algo y que se nos ha vendido con fines de ganancia. En el mercado normalmente se va a explotar la necesidad de las personas y se va a subir el precio para hacer mayores ganancias, ¿sí? Pero también se puede comprar en los emprendimientos económicos solidarios, que también producen bienes, que atienden las necesidades y que pagan precios justos, ¿no? Que se pagan precios justos, que permiten cubrir los costes de la producción, un pequeña margen para que también se pueda desarrollar la actividad que es necesaria, ¿no? Pero de una manera justa con los consumidores, en la economía solidaria, con transparencia, con productos de mayor durabilidad, calidad, todo esto. Otra posibilidad es hacer trueque no monetario. El productor recibe
créditos no monetarios, o sea, vales, puntos, otros signos no monetarios de valor, por los bienes y servicios, por las horas de trabajo ofrecidas. Y después puede usar estos créditos no monetarios, estas monedas sociales, vales, puntos y otros signos de valor, para obtener otros bienes y servicios ofrecidos por los participantes del circuito. Y aquí tenemos entonces una modalidad de intercambio que no utiliza dinero, utiliza signos de valor. Pode anotar em um quaderno. Todo lo que voy buscando eu anoto en un cuaderno y todo lo que otros compran de mí anoto en un cuaderno. Y al final del mes se hace las cuentas y se ve cuánto cada cual tiene. Y no se moviliza dinero, solamente productos, bienes, servicios que son mensurados en sus valores dentro de una modalidad de autogestión comunitaria. Esto se puede hacer de manera electrónica con smartphones y no con cuadernos. Y tenemos también formas aí muito sofisticadas como blockchains e outras formas de registro de todo esto que aseguran las validades de las anotaciones hechas, ¿no? También hay una tercera modalidad que son las donaciones, que es algo también muy importante. Las personas libremente se apropian segundo sus necesidades, que son presentadas en su plan de consumo e segundo a disponibilidade dos produtos que são oferecidos para donação no circuito, não havendo necessidade de ser pago ni trueque, solamente de honrar a reciprocidade na donação. Que significa isto? Que se eu recebo algo em donação, primeiro tenho que dar graças por la donação recebida, de modo tal que toda a comunidade sepa que eu recebi isto, lo recibí en la comunidad. Y por otra parte, dentro de mis posibilidades, voy a hacer una retribución a otra persona, no a la misma persona, a otra persona de la comunidad. Y de este modo se tiene una reciprocidad en el don. Que se da y se recibe, no es que hay que restituir a la misma persona, puede ser a otra, pero también cuando se recibe gracias acá, estos agradecimientos están registrados de modo tal que todos sepan que las personas están dando y recibiendo, de modo que se puede también manejar la autogestión de los procesos de donación en la comunidad, ¿sí? Para que cada cual pueda dar y recibir efectivamente segundo su necesidad para no se apropiar de más y también no restituya de menos de lo que puede restituir según sus capacidades, ¿no? Entonces también es importante la gestión de esta modalidad del don. Bueno, entonces la primera cosa son estos diagnósticos que vimos, ¿no? De los flujos económicos ahí, las necesidades que tenemos, eh, eh, las formas de obtención, las formas de apropiación, todo esto. Y entonces ahí se hacen estos planes de consumo. Estes planos de consumo, ¿qué son? Cada familia que participa del circuito, cada participante, hace un listado mismo de las cosas que normalmente busca todo mes, que compra, ¿no? Frecuentemente, y pone en un listado. Y es muy importante hacer esta relación de, de los bienes y servicios que atendan sus necesidades, que tanto de consumo final o también de consumo productivo, porque puede ser un productor de la economía solidaria que todo mes compra cierta cosa, ¿no? Para producir. Entonces todo esto se queda registrado en este plan de consumo. Y también se anota la forma de apropiación. Es una apropiación personal. No, esto aquí puede ser apropiación pública. Ah, esto acá pudiera ser una apropiación asociativa. Ah, este aquí el modo de obtención es comprar, vender. No, aquí podría haber trueque. No, aquí podría ser don. Entonces, con esto se empieza a tener una visión de lo que cada cual necesita. Y esto es el punto de partida. Las necesidades que tenemos para realizar nuestras libertades. Y ahí viene la etapa tercera, que es la etapa de organizar los planes de ofertas. Porque una vez que tenemos todos estos planes de consumo de la comunidad toda presentadas, no es que la familia tiene la obligación de todo mes comprar aquel valor, no.
No es que todo mes tenga que comprar aquello que está puesto en el planito, no. Es para saber lo que la persona tiene interés de encontrar en este circuito. ¿Cuáles son las cosas de su consumo más frecuente? Justamente para qué? Para organizar las ofertas. Entonces, a partir de las necesidades, ahora vamos a organizar las ofertas. Cuando organizamos las ofertas, podemos aquí ahora ver cada participante. ¿Puede ofrecer algo? Si yo participo solamente como un consumidor acá, todo bien, no estoy ofreciendo y no es necesario. Eh, yo tengo mi trabajo en otra cosa, está bien. Pero si yo quiero ofrecer algo también en el circuito, puedo también hacer un plan de oferta. Mirando todas aquellas demandas que aparecen ahí, ¿qué podría yo ofrecer? ¿O qué mi empresa podría ofrecer? ¿Qué mi cooperativa podría ofrecer para atender a estas necesidades de esta comunidad? Y entonces se hacen los planes de ofertas. E se não há provedores para vários destes elementos que aparecem nestes planos de consumo, é necessário fazer o mapeo de outros provedores. Quem poderia atender a estas necessidades e que está fora de nosso circuito? Que outros empreendimentos ou pessoas que puedan atender a estas necessidades listadas nos planos de consumo? E tanto podem ser provedores capitalistas como podem ser provedores solidários. ¿Sí? Porque estamos en una fase de transición. Porque si uno dije, no, aquí solamente puede haber producto solidario, pero no hay producción solidaria, ¿qué pasa? Vamos todos nosotros comprar en el mercado capitalista. No tiene sentido esto. Entonces, vamos a organizar nuestro emporio, sí, para comprar directamente del proveedor. Y con esto, aquella margen que era la margen que se quedaba con el capital comercial, ahora se va a quedar en nuestro fondo de economía solidaria, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante tener claro también que los proveedores pueden ser proveedores capitalistas, porque estamos en la transición. Más adelante, cuando tuviéramos proveedores de economía solidaria que puedan sustituir estos proveedores capitalistas, que bueno, tenemos los proveedores solidarios, pero no es porque tenemos un proveedor solidario que ahora todos hay una obligación de comprar de él. No, no es así. La calidad es buena, el producto, el precio es adecuado. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Porque si la calidad no es buena, si el producto no atiende a la necesidad, si el precio está muy fuera de todo esto, nadie es, no hay una obligación de comprar el producto, ¿sí? Entonces no es así que tenemos un mercado para vender todo lo que sea de la economía solidaria. No. Los planes de oferta, sí, cada cual ofrece ahí. Ahora, cada cual que va a comprar, elige de quiénes quiere comprar y cuánto quiere comprar. Entonces, existe esta libertad, tanto de los consumidores cuanto de los productores, de llegar a sus elecciones de cuáles, cuánto y cómo se atienden sus propias necesidades. Sí, entonces esto es muy importante. Muy bien, entonces una vez que tenemos estos planes de consumo y estos planes de ofertas, podemos organizar los catálogos. Y estos catálogos son muy importantes. Entonces ahí, con base en aquellos diferentes planes, se organiza un catálogo. El emporio tendrá su catálogo de todos los productos que están ofrecidos en el emporio para venta, ofrecidos para trueque, ofrecidos en donación. Y cada cual también puede tener sus catálogos. Un participante que quisiera poner su catálogo, pues también habrá espacio para esto. En las herramientas electrónicas que tenemos de los circuitos económicos solidarios, cada cual puede ofrecer en sus catálogos y también puede demandar de los catálogos de los otros. Entonces se crea un mecanismo de intercambio económico por diferentes modalidades, ¿sí? Muy bien, entonces esos catálogos ahí se puede ver el conjunto de las necesidades de todos. Se puede entonces comprar con dinero, hacer trueque con créditos no monetarios o apropiarse libremente como don. Ahí tenemos el quinto momento. ¿Cuál es este quinto momento o quinto aspecto ahí de un circuito? Esto también varía un poco dependiendo de la metodología de cada circuito.
Algunos circuitos entienden así, mira, ¿cuánto es que tú compras por mes normalmente? Ah, yo gasto X por mes en mis compras. Ah, muy bien. Entonces, en el emporio acá del circuito, ¿imaginas que se va a comprar cuánto? Ah, yo imagino comprar eh, X valor. Muy bien. Entonces, este valor es el valor que tú vas a comprar acá en el circuito. ¿Y cuándo es que tú podrías hacer el pago de este valor, no? Entonces ahí se tiene una especie de aporte mensual, pero que es el valor mismo que la gente va a comprar, ¿no? Es como si fuera una asignatura de estos de crédito de telefonía o de TV o no sé qué, que todo mes paga un valor, ¿no? Es casi esto, es como una asignatura. Usted tiene una asignatura mensual y todo mes va ahí y tiene aquel valor de su asignatura para gastar. Si necesitara de algo más, puede sacar ahí algo más en proporción del valor de tu asignatura y que en el mes siguiente tienes que cubrir. Entonces es una forma también de tener un crédito para no estar sin sus productos, si lo necesitas, ¿no? Entonces puede ir hasta el circuito y sacar ahí un porcentaje de productos para a más de su aporte que tiene que saldar después en el mes próximo, ¿no? Entonces es una modalidad que se cría para facilitar tanto para el emporio, que tiene claridad, que va a entrar aquel valor todo mes, entonces esto le da una previsibilidad. Por otro lado, cría también una facilidad para el consumidor, que mi dinero no me alcanzó a este mes y necesito un poco más, y todo bien. Entonces ahí se puede buscar un poco más y paga el mes próximo. Es una forma que se encuentra. En otros circuitos no existe esto de un aporte, la gente simplemente compra y cuando compra paga el valor que compró. Entonces no se tiene una previsibilidad de cuál sería el valor, tampoco, pero también es una otra modalidad que se utiliza. En este caso acá, esta compra mensual, este aporte es realizado por el participante, el valor es definido con base en su plan de consumo, el valor que él pretende gastar con bienes y servicios en el circuito, ¿no? En un mes. Entonces, dependiendo de la metodología, el dinero acreditado en una cuenta electrónica del participante, esto es muy interesante porque como el dinero acreditado en su cuenta electrónica, en el circuito, en dinero, puedes usar su cuenta en dinero para pagar a otros participantes del circuito en dinero también, como un banco electrónico, pero que funciona dentro del propio circuito. Hay también un crédito electrónico internacional que puede ser usado, que permite hacer pagos entre diferentes circuitos, productos de un otro circuito que yo deseo, puedo hacer pago con este crédito electrónico. El producto enviado a mi circuito después me entrega a mi casa, ¿no? Luego yo puedo ir buscar también. Entonces también puede haber esas transacciones electrónicas entre circuitos, incluso de diferentes países. Ya hay algunos casos hechos de intercambios internacionales con estos créditos electrónicos entre circuitos, ¿no? Que fueron hechos como manera de probar la metodología y todo, pero sí es funcional, es posible. O por otra parte, en algunos circuitos esto es convertido en vales no monetarios. La gente hace este aporte, recibe los, las monedas sociales que después utilizan para hacer sus compras dentro del propio sistema donde la moneda social es acepta. Entonces ahí tenemos esto que tiene un fondo en dinero y las monedas en circulación. Ese, en cuanto las monedas están circulando, el dinero está en el fondo. Esto crea un elemento importante para hacer microcrédito en dinero, que después las personas pueden incluso pagar con moneda social o con productos. O sea, hay diferentes posibilidades de realización con estas modalidades, ¿no? Y el dinero aportado ahí es usado por el emporio del circuito para pagar las compras que son solicitadas por los asociados. Entonces, cuando el asociado compra, el emporio saca el dinero del fondo para pagar, si es un proveedor externo, si es un proveedor interno, también puede utilizar otras modalidades de intercambio con créditos, en fin, como se encuentre la solución mejor para el productor y para el emporio, también para la comunidad, ¿no? Son diferentes posibilidades, ¿no? Las compras en el emporio. Entonces, cuando una persona hace su compra en el emporio,
Estas compras podem ser mensuais, semanais, em alguns lugares você pode comprar quando quiera, não? E o empório pode ter aí uma estrutura com inventários de oferta, como um mini super. Ele pode operar solamente como uma plataforma virtual, em que a gente hace pedido, totaliza, se busca os provedores e depois se entrega em la casa das pessoas, ou a gente vai buscar em uma ONG. Enfim, há diferentes formas de um empório empezar. Pero depois que ele se estrutura, em geral, tem um espaço físico onde estão aí mm, organizados, ¿no? Los diferentes espacios para los diferentes productos y todo esto, ¿no? Normalmente acaba funcionando como una especie de, de un punto venta, ¿no? Pero que también tiene espacios ahí para otras actividades de educación, de reunión de la comunidad, o sea, no es solo un supermarket, ¿no? Pero en algunos casos tiene esta posibilidad de encontrar ahí los diferentes productos, pagar y salir. Y personas que no hacen parte del circuito pueden entrar y comprar y salir, ¿no? Como una especie de tienda, ¿no? Estoy buscando la palabra en español y no la encuentro. Muy bien, entonces los proveedores de mercado son buscados ahí por mejores calidades y márgenes para Emporio y para el fondo, ¿sí? Y los proveedores solidarios, por su vez, definen los precios finales de los productos que ofrecen el catálogo del Emporio y cuál es la margen que se queda para el fondo. Entonces es muy importante, si es un productor de economía solidaria, él define el precio que el consumidor final paga. Pero ya tiene también la definición del margen que se va a quedar con el emporio y el margen que va para el fondo. Pero el productor define el precio. Si es por el precio de mercado, entonces ahí la lógica es la lógica de mercado, ¿no? Son proveedores no solidarios, entonces la misma cosa, se busca dentro de la misma lógica de mercado, donde se consiga la mejor margen con la mejor calidad y también una margen para cubrir los costes del emporio y otra margen va para el fondo de economía solidaria. Eso es muy importante, no se trata de bajar el precio para que el consumidor encuentre ahí el producto más bajo de todos, no. El precio normalmente es un precio promedio de mercado. Vas a encontrar lugares que normalmente están más caros, pero también vas a encontrar algún lugar que está más barato, una oferta aquí, otra allí, ¿sí? Pero los precios son precios de promedio y que la gente tiene claridad de los márgenes que se quedan en los fondos y la importancia de estos fondos después para hacer microcréditos para las propias personas, ¿no? Que participam do circuito, sean para provedores, para produtores ou para consumidores. Então, aqui vem um tema importante que é a realização de excedentes. Toda vez que há um processo produtivo, um valor econômico é generado, ¿sí? O valor invertido é recuperado e um valor a mais é agregado por el trabalho. Então, há sempre aí um plus-valor. Entonces, el producto va a ser vendido por una forma que permite a la comunidad recuperar, al proveedor recuperar lo que fue invertido y al mismo tiempo generar un plus. Cuando esto es vendido dentro de un circuito económico solidario, este plus es realizado también. Lo que antes en la economía capitalista era una ganancia realizada por un proveedor capitalista, acá en la economía solidaria es un excedente solidario de valor que es realizado acá. ¿Cuál es la diferencia? Si es un proveedor solidario, él mismo ya define el precio de venta. Él mismo sabe cuáles son las márgenes que están ahí. Él mismo sabe los costes del emporio. Él mismo sabe cuánto se está quedando para el fondo. Entonces aquí hay el proveedor, el trabajador que ofrece, no está siendo explotado. Por otra parte, si es un producto que viene del mercado capitalista, y esto para nosotros es muy importante, aquela margem que antes se realizava como ganancia del capital comercial, ahora se realiza acá en el emporio y se queda en el fondo. Y se queda en el fondo.
Y esto permite que este fondo de la comunidad pueda crecer para realizar la liberación de fuerzas productivas, la liberación de fuerzas de crédito, la liberación de fuerzas de intercambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los pedidos sumaran $50,000 en compras en el mes y se obtiene de los proveedores un 20% de descuento, se tiene 10,000. Estos 10,000 serán usados para cobertura de los costes operativos del emporio. Y lo que resta va para el Fondo de Liberación Económica. Esto, por ejemplo, si yo participé de esta compra con 100, ¿sí? $100 y fue un 20% de descuento, entonces $20 que gasté yo fueron este margen. Suponiendo que $10 fueron costes para cubrir costes del emporio. Muy bien, restaron otros 10. Estos $10 van a un fondo de economía solidaria. ¿Y qué recibo yo? Recibo los créditos correspondientes en mi cuenta de trueque. Entonces recibo 10 en monedas sociales o en créditos en mi tarjeta o en mi cuenta electrónica, de modo tal que yo puedo gastar estos 10 en el intercambio no monetario en la comunidad. Lo importante es que los 10 están en el fondo y estos 10 que están en el fondo pueden ser prestados para desarrollar actividades productivas y después regresan a este fondo y permiten entonces desarrollar actividades de liberación económica, ¿sí? Entonces aquí tenemos un elemento muy importante que es cómo estos fondos retroalimentan la liberación de las fuerzas productivas. ¿Y para dónde se aplica entonces el fondo? Ya hablamos acá, ¿no? De inversiones para ampliar la magnitud de las fuerzas productivas en movimiento ya existentes, como valor circulante, pero también para inversión fija, o sea, para máquinas, equipos, estructuras, instalaciones que van a expandir capacidades productivas de intercambio, o para respaldar, ¿sí? En correspondencia con esta magnitud de fuerzas productivas, la emisión de signos no monetarios de valor. Entonces, estas monedas sociales que se crean de bancos comunitarios, por ejemplo, estarán respaldados en estos valores que están en el fondo. Y mismo si crían créditos así que son registrados en blockchains o otras soluciones del tipo, tenemos todavía esta posibilidad de que estén respaldados en estos fondos, de manera tal que tengamos una doble relación de circulantes, ¿no? Que permiten tanto hacer los créditos para la producción como seguir retroalimentando el proceso de circulación. Y con esta aplicación se va a ampliar el volumen de productos finales, medios productivos ofrecidos sobre el dono para libre apropiación de los participantes. Entonces aquí es muy interesante ver que tenemos comprar-vender con dinero que sigue habiendo en el emporio, en el circuito. Segundo, hacer trueque no monetario, con los catálogos también de trueques. Y por otra parte, partes de estos valores que pueden ser utilizados para ofertar productos en don. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si tienes que va a ofrecer panes como en donación en el emporio, el dinero, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que usar el dinero para producir el pan. Entonces habrá una venta del pan por parte de los grupos productores que con aquel dinero van a producir y van a vender el pan. Y este pan viene para acá. Entonces aquí activas toda la cadena productiva también del circuito en la medida que haces donación, ¿sí? Entonces, cuando compras este pan, también tiene una margen. Entonces, aquel valor que fue usado ahí para comprar el pan, 10% de aquel valor todavía se quedó en el fondo. Entonces, en verdad, por más que hagas una donación de este valor, esto crea también un flujo en la cadena productiva que permite incentivar o complementar en algún momento algún sector que está con problema, porque no sé qué, entonces se puede ofrecer en donación aquellos productos de comprar de aquel grupo y ponerlo ahí en venta. Hay muchas estrategias diferentes, ¿sí? Lo muy importante acá es tener claro los valores que pueden hacer esto. Entonces hay todo un reglamento
de inversiones que no puedes regalar todo en dono, porque si es así, perde la inversión circulante, perde la inversión en medios fijos de producción. Entonces hay que distribuir de manera adecuada estas cosas para que pueda haber un proceso de progresión y liberación de fuerzas productivas atendiendo al máximo posible las necesidades de todos. Esto es uno de los temas de uno de los volúmenes de la economía de liberación, donde todo esto es bien desarrollado con todas las estrategias matemáticas ahí de la proyección de estos circuitos con estos flujos de valor. Muy bien, entonces tenemos la plataforma de economía solidaria que va a permitir, ¿no? Con una plataforma electrónica, ativar estas aplicaciones que cada cual puede ter em seu smartphone, ¿no? Uma cuenta electrónica y con ella manejar las cosas, hacer los catálogos, o sea, todo lo que se puede. Entonces, este plataforma permite hacer los mapeos econômicos que vimos al inicio de las necesidades, de las ofertas, de las capacidades, de los recursos, elaborar los catálogos de compras, trueques, donaciones, hacer los intercambios locales o internacionales, la gestión de las compras y saldos monetarios, de trueques y vales no monetarios, la gestión de donaciones con los agradecimientos que también se quedan registrados en las blockchains, hacer la gestión de pedidos, inventarios, búsqueda de ofertas y necesidades, las propias, la administración de las cuentas del sistema, gestión de fondos, comunicación interna. O sea, estas plataformas son bien completas. E se vocês podem ver, por exemplo, uma delas, que é solidarius.net, nesta plataforma vocês vão ver praticamente todas estas ferramentas que ha sido uma plataforma desenvolvida justamente para organizar redes de circuitos de economia solidária. Outro ponto, que é o ponto 10, que é muito importante, é a autogestão do circuito. Esta é uma autogestão comunitária. La comunidad está en la base de este proceso. Si no hay una comunidad, no hay liberación, porque nadie libera a nadie. Los seres humanos se liberan en comunión. La comunidad es condición de la liberación. Entonces, una comunidad económica con la participación de todos que hace la autogestión del circuito. Gestión del fondo, realización de compras, trueques, donaciones, entrega de los productos, gestión de la apropiación, usos compartidos. Muchas cosas pueden ser puestas, ¿no? En compartir en el emporio, en fin. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de construir una comunidad que tanto es económica como también una comunidad del punto de vista de saberes, de valores culturales, procesos de educación, procesos de formación, de todo esto que está conectado à autogestión del circuito. Para realizar esta autogestión, tenemos ahí asambleas periódicas, fóruns permanentes de diálogos, herramientas de votación, que pueden ser también online, y otras cosas. En general, es necesario un equipo de personas que estén efectivamente trabajando, ¿no? En la gestión, porque todos participan, pero efectivamente hay funcionalidades que requieren una actuación más permanente de las personas. Entonces, un equipo con distribución de competencias, responsabilidades, ¿sí? Hay estatutos, reglamentos aprobados, ¿no? Entonces, hay diferentes áreas también esenciales ahí donde estos colectivos actúan. ¿Cuál es la figura legal? Puede ser varias, ¿no? Una cooperativa para autogestión comunitaria es una buena solución. En otros lugares son asociaciones, ¿no? O outras figuras, depende de cada realidade. Pero é muito importante que haya uma figura jurídica que pode ser registrada como persona e que seja o garante do fondo, não? Não o garante, sino, sí, a pessoa que tem a responsabilidade jurídica por este fondo, não? Há que fazer prestação de contas e todo esto, não? Não se trata de uma economia subterrânea ou uma economia marginal. Lo que se pretende com estes circuitos econômicos solidários é expandir una nueva institucionalidad que permita que toda la gente pueda atender sus necesidades de consumo, de producción dentro de estos circuitos económicos, que nadie necesite más buscar nada en los circuitos económicos del capital, y con esto expandir una otra economía totalmente autogestionada, liberadora,
é que não exista mais este sistema de explotação do trabalho, este sistema que degrada o ambiente, este sistema que produz tanta coisa destrutiva, ¿no? Para hacer ganancia y lucro. Entonces, lo que queremos es poner fin a este sistema y construir un otro. Entonces, hablo acá desde una posición muy clara, que es la posición de una economía liberadora, que permite efectivamente construir una otra economía. Como hemos visto acá, es posible, por tanto, tanto organizar estes circuitos locales como criar redes nacionales, regionales, pero también redes globales que integram estes circuitos, de modo tal que consigamos avançar para construir um mundo que seja ecologicamente sustentável, socialmente justo e economicamente viável para o buen vivir de todas as pessoas, ¿sí? Entonces, ahí se trata de organizar estas comunidades, atender necessidades de los consumidores, organizar los fondos de liberación económica e expandir aí o buen vivir de todas e todos. Hasta la próxima.